Bueno, seguimos en 44, estadística descriptiva poblacional 44. En 43 al final vimos esto. Bueno, vimos esto y estuvimos hablando del control de calidad de una empresa y qué importante es la estadística inferencial en una empresa, una pyme, una mediana empresa, una gran empresa, una multinacional, lo que sea. Es muy importante un departamento de estética inferencial porque el control de calidad sobre las máquinas y los productos que produce en promedio no tienen que superar un cierto margen de error, porque si superan un margen de error, Ah, pero primero que no está produciendo las tuercas que corresponde, el ejemplo de las tuercas, claro, y segundo que está perdiendo materia prima, está perdiendo acero, y ese acero que se está perdiendo, que hace de más, o que utiliza de más, perdón, es dinero. O sea, dinero que se pierde y no es una tuerquita, son millones de tuercas y refleja una cantidad bastante, un monto considerable de dinero que, bueno, hay que intentar no perder. Para eso sirve la estadística inferencia. Bueno, repasen lo anterior, ¿no? El ejemplo de las tuercas y todo eso, que lo puse al final del video anterior. Bueno, después seguiremos con estadística inferencial. Vamos a seguir adelante. Bueno, ¿qué es lo que viene adelante? Ahí, esto. Bueno, además de la varianza y la desviación estándar, tenemos otras medidas de dispersión. Hasta ahora hemos visto la medida de dispersión que es la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional, que es sigma o desviación típica. Este, y mencioné, bueno, eh, la varianza muestral, en todo caso, la varianza de X promedio, con perdón digamos, a la expresión, porque muchas veces la varianza muestral se la confunde realmente con esta varianza muestral que estamos viendo, varianza X promedio. Nosotros llamamos a la varianza X promedio varianza muestral, pero en realidad en los libros, en la bibliografía, la varianza muestral se la denomina S al cuadrado, ¿no? S al cuadrado, donde S es la desviación estándar muestral, o sea, el nombre es el mismo, pero S al cuadrado sería la varianza muestral porque el S cuadrado va a ser un estimador puntual de la desviación, de la varianza poblacional, que es sigma cuadrado, ¿no? Y va a ser un estimador insesgado, después vamos a ver lo que es un estimador insesgado de la varianza poblacional. El S cuadrado, bueno, es un estimador puntual insesgado de la varianza poblacional sigma cuadrado. Bueno, se va a escribir, yo me adelanto, pero no importa lo que voy a decir ahora. El S cuadrado se escribe, es parecido a la fórmula de varianza, pero en vez de dividir por 1 sobre n, se divide por 1 dividido n menos 1. El n-1, ¿por qué en vez de n? Porque con ese n-1, una de digamos, las explicaciones de por qué se le divide por no por 1 sobre n, sino por 1 sobre n-1, es debido a que hace que el S es escrito de esa forma, el S cuadrado sea un buen estimador insesgado de la varianza poblacional sigma cuadrado. Pero es por ese motivo, y hay otro motivo también, que ahora no lo voy a mencionar. Pero bueno, no importa, esto vino al pasar, para el que sabe de estadística, ya no confundamos la varianza del X promedio, que yo llamo varianza muestral, con la verdadera varianza muestral que se utiliza en estimadores, que es el S cuadrado, que en vez de aparecer 1 sobre n, como aparece en la fórmula de varianza, aparece 1 sobre n menos 1, ese 1 sobre n menos 1, ese n menos 1 aparece para que el S cuadrado sea un buen estimador puntual insegado de la varianza poblacional. No importa, tenemos que ver el tema de estimadores más allá, más adelante, lo veremos, pero simplemente fue un desliz. Bueno, además de la varianza y la variación estándar, que lo vimos en forma poblacional al principio, tenemos otras medidas de dispersión.
¿Cuáles son? Bueno, una de esas es la básica, el rango. El rango es la más fácil de todas, la habíamos visto al principio de todo, como una de las medidas de dispersión. ¿El rango qué era? El rango era la distancia que existía entre el X máximo y el X mínimo. ¿Se acuerdan de ese viejo problema que muchas veces lo repetimos en los videos de las notas de los 80 alumnos? Bueno, véanlo si me siguen. La mínima nota registrada eran 53 puntos y la máxima nota eran 97 puntos. Entonces, la máxima nota, en todo caso, la máxima nota sería este X máximo, sería 97 puntos y la mínima nota 53. 97 menos 53 es 44. O sea, 44 sería el rango. Y ese rango me representa el ancho del histograma. Todo el ancho del histograma. Y bueno, si me representa un ancho de, bueno, de 44, bueno, me representa un ancho de 44. Podría haber sido un ancho menor. Bueno, si hubiese sido un ancho menor, la mayoría de todos los, digamos, todos los datos del histograma estarían más comprimidos alrededor del valor esperado. Y si en vez de ser, bueno, 44 hubiese sido, por ejemplo, 20, bueno, está mucho más comprimido, o sea, todos los datos del histograma estarían más comprimidos y cercanos a la esperanza poblacional. Bueno, es una medida de dispersión, de cuán ancho es el histograma. En este ejemplo que vimos de las notas del curso, de las 80 notas del curso, es 44. Si me hubiese dado 34, bueno, el ancho es menor. Por lo tanto, eso condice a pensar de que las notas del curso ya están más comprimidas y cercanas al valor esperado, ¿no? Poblacional. Eso es una medida de dispersión básica. Bueno, acá yo me adelanto siempre lo que digo, este es el problema de las notas del curso. Indica el ancho del histograma. Si es muy ancho, entonces los datos, claro, si es muy ancho, entonces los datos están muy dispersos y lejos del promedio poblacional. Caso contrario, estarían más comprimidos alrededor de la esperanza poblacional. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, en caso contrario, los datos estarán más comprimidos o cercanos al promedio poblacional. La población es más homogénea, o sea, está más comprimida alrededor, si todos los datos más comprimidos y cercanos a la esperanza poblacional, los datos son muy parecidos entre sí y no están dispersos. O sea, la población es más homogénea. Esto lo habíamos visto ya con respecto al coeficiente de variabilidad en los viejos videos. En cambio, bueno, si el ancho es mayor, los datos están más espaciados, más dispersos, más lejanos del valor esperado. Seguramente el coeficiente de variabilidad, bueno, va a ser menor del 10%, lo cual eso condice a una población más dispersa y más inhomogénea, más diversa, eh, que es el caso contrario. Pero bueno, muchas veces me adelanto lo que pongo acá porque me adelanto. No es que estudio de memoria, ¿ah? Me adelanto porque yo voy acá atrás y ya veo la fórmula y ya me surgen un montón de cosas en la cabeza. Los conceptos. Los conceptos, bueno, se lo voy diciendo y después cuando me doy cuenta lo había puesto. Pero bueno, es así. Después, bueno, uno puede copiar. Pero está bueno escucharme porque, por ejemplo, al final del video pasado yo hablé del control de calidad y eso no estaba escrito. No estaba escrito ahí, no siempre está escrito todo lo que digo. Está escrito la mayor cantidad de las cosas que digo, pero no todo. Entonces, los ejemplos valen, pues son ejemplos de vida real. La estadística se aplica. La estamos aplicando, por ejemplo, siempre a problemas micro, digamos, macroeconómicos, eh, comercial, financiero, no sé, en el mundo del dinero, como digo yo. También lo podemos aplicar en cualquier ciencia, en física, en química, matemática, todo. Pero bueno, los ejemplos de la vida real, como en economía y en finanzas, son ejemplos muy claros porque son de todos los días y uno lo entiende y cualquier hijo de vecino lo va a entender. Entonces, por eso me remito a problemas económicos. Bueno, otra medida de dispersión se llama, que vimos en las clases de probabilidades y estadísticas hace mucho tiempo atrás. Si están en mi canal,
que lo vimos creo que hace un año atrás. Eh, una medida de dispersión que se llama rango intercuartil. ¿Qué es el rango intercuartil? Mm. El rango intercuartil tiene que ver con los cuartiles. Hemos visto lo que era el primer cuartil y el tercer cuartil. Sabemos que los cuartiles son percentiles. El primer cuartil, el primer cuartil sería el valor de X que no supera el primer 25% de las notas inferiores, que no supera el primer 25%. Y el tercer cuartil, también, como similar, sería el valor de X que no supera el 75% de los primeros casos, o de las menores notas, o de los menores, o de lo que sea. Entonces, repasando, el primer cuartil es el valor de X no superado por el primer 25%. El tercer cuartil sería el valor de X no superado por el primer 75%. Esto de superado es importante entenderlo a nivel enunciado porque gramaticalmente ese juego de palabras aparece en los problemas. El primer percentil sería, digamos, el primer cuartil sería el percentil 25%, y el tercer cuartil sería el percentil 75%. Hemos visto en videos pasados, no sé el número de estadística descriptiva poblacional, el número X, búsquenlo, hemos visto el caso de percentiles y el caso de cuartiles, y bueno, estoy repasando en voz alta eso. Pero tienen que ver esos videos, no puedo andar buscando el video, no, repásenlo, ya está en el canal. Bueno, si hago la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, me va a dar lo que se llama el rango intercuartil. ¿Qué significa inter? Inter en latín significa, bueno, que deriva del latín, claro, todo deriva del latín. Entre. Inter significa entre cuartiles. Rango entre cuartiles. En vez de decir entre cuartiles, intercuartil. Bueno, una forma de abreviar. Entre cuartiles, ¿entre qué cuartiles? Entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Si hago la diferencia, me queda el rango intercuartil. Punto. Eh, bueno, y acá siempre me adelanto. El Q3 es el valor de X que indica el primer 75% acumulado a la izquierda, es decir, las primeras tres cuartas partes del histograma hacia su izquierda. Esto lo vimos. También se lo denomina el valor superado eh, por eh, por el valor superado, claro, también se lo denomina el valor superado por el 25%, que es el 25% de la nota más alta. Bueno, eh, lo que quería decir con esto es lo que había dicho antes. Yo dije, el tercer cuartil es el valor no superado por el primer 75%, que en otras palabras es lo que dice acá arriba. O sea, el tercer cuartil es el valor no superado por el primer 75% acumulado hacia la izquierda. Pero también se lo puede, en forma equivalente, decir así. Es el valor superado por el 25% de las notas más altas que quedan hacia la derecha del histograma. Esto lo vimos en otros videos, así que repásenlo. Bueno, y acá de nuevo con el primer cuartil, es el valor de X que indica el primer 25% acumulado de la izquierda. Dicho de otra forma, sería el valor de X no superado por el 25% de las notas inferiores, o que quedan a la izquierda. También se lo puede decir así. También se lo puede denominar en forma equivalente, sería el valor no superado, no superado por el 25%, que es el 25% de las notas más bajas. Bueno, eh, es un juego de palabras, ¿no es cierto? Es un juego de palabras, eh, pero este juego de palabras, cuando vimos el tema de percentil y cuartiles, lo enfaticé,
Porque con ese juego de palabras muchos exámenes fracasaron. Cuando me hacen ese jueguito de valor superado o no superado, hay que tener mucho cuidado. Si un problema me dice, calcule el percentil 25 no superado por digamos, el percentil 25, bueno. O también me puede decir, calcule el valor de X no superado por el 25%, que es lo mismo. Sería el 25% de las notas más bajas que se encuentran hacia la izquierda, ¿no? Del histograma. Eso significa. Ahora, agarrando este último enunciado, este último párrafo que está acá, si me hubiesen dicho, bueno, calcule el valor de X superado por el 25% de las notas. Entonces, el valor de X superado por el 25% de las notas son de las notas más altas que se encuentran hacia la derecha. Sería el último 25% de las notas más altas que se encuentran a la derecha del histograma. Esto es lo mismo que pensar en el tercer cuartil, porque si yo tomo el 25% de las notas más altas a la derecha del histograma, el 75% queda a la izquierda. Ese 75% que queda a la izquierda del histograma me está diciendo que ese valor de X es el valor no superado por el 75% de las notas más bajas, que quedan hacia la izquierda del histograma. Este jueguito de palabras, que lo estamos repasando acá, es importante para los enunciados de los problemas, porque gramaticalmente los tengo que interpretar como corresponde. Así que tengan el video y copien lo que digo, o copien esto que está en pantalla, y también repasen aquel video que no recuerdo el número, búsquenlo, de estadística descriptiva poblacional, el número no me acuerdo. Hay dos o tres videos que hablé de percentil y de cuartil, para retomar este tema y repasarlo, porque yo recuerdo muchos alumnos que tuve han tenido problemas con ese enunciado y lo han interpretado mal y han calculado cualquier cosa y el profesor les tachó en rojo el ejercicio. Entonces guarda con esto. Esto lo habíamos visto, ya lo estamos repasando. Bueno, sigamos adelante. Bueno, los cuartiles son percentiles, es decir, el primer cuartil es el percentil 25, 25%, el tercer cuartil es el percentil 75, 75%, ya lo dije. Repasemos el concepto de percentil. Bueno, esto lo pueden repasar en el video que estoy diciendo, anterior, no sé cuándo, hace varios videos atrás, muchos videos atrás, muchos. Bueno, el tema de percentil, en realidad, cuando uno lo repasa, tiene que aplicar esa fórmula que está ahí. Esa fórmula es la famosa fórmula interpoladora de percentil. Es una fórmula de interpolación lineal que me permite calcular los valores de X y los percentiles. O sea, las probabilidades acumuladas. Porque hay que decir la verdad, como vimos cuando vimos percentil. Percentil es una probabilidad acumulada, una frecuencia relativa acumulada hasta ese valor de X. Esto sí lo vi, y acá lo dice. Te da X, la marca a calcular del percentil f de X. Y f de X sub i menos 1 sería lo siguiente, sería el valor de X correspondiente al intervalo de clase anterior a donde está la X. Ahora lo vamos a ver y obviamente que vale el repaso. Eh, la frecuencia relativa acumulada anterior a X, luego de X es el extremo inferior del intervalo de X. ¿Mm? Eso es lo que quise decir antes. Luego XY es el extremo inferior del intervalo de X y FI sería la frecuencia relativa o probabilidad del intervalo de X. Y A, que es este A que está acá abajo, es la amplitud o longitud del intervalo de clase. Se supone que todos los intervalos de clase tienen la misma longitud. Entonces, esta fórmula ya la hemos visto. Repasen el video de percentiles y cuartiles. Hay varios, hay dos o tres videos que hablé de esto. Inclusive deduje
la fórmula esta que está acá gráficamente utilizando GeoGebra. Entonces, a repasar. F de X sería la frecuencia relativa acumulada o probabilidad acumulada hasta X, mirando hacia la izquierda. Claro, cuando uno dice acumulado es mirando hacia la izquierda. Es como que X va a ser el valor que acumula todo, ¿no? Hacia la izquierda. El histograma. F de X y menos uno, el X sub y menos uno, sería el extremo inferior del intervalo de clase donde está la X. Acuérdense que siempre dividimos en intervalos de clase. Fi sería la frecuencia relativa o probabilidad del intervalo de clase donde está la X. Y a la amplitud o ancho de cada intervalo, que es el mismo, que es A. Bueno, una vez que repasamos bien esto y repasen los videos anteriores, porque bastante bueno soy que estoy repasando todo, vamos a aplicar esta fórmula interpolada del percentil, como lo dice acá. Bueno, a ver qué hice, no me acuerdo. Ah, sí, aplicando la fórmula calculamos el primer cuartil. Esto creo que no sé si lo habremos hecho, no me acuerdo bien. Sí, sí, lo hicimos porque lo hicimos en función al problema de las 80 notas, claro. Y, y para ello usamos el diagrama de tallo-hoja que sería este es el diagrama tallo-hoja, suponiendo que las notas las corrige una plataforma software con números decimales. Bueno, supongamos que en realidad las notas las corrige un profesor al principio, hay que decir la verdad, ¿no? Pero supongamos que hay un sistema computarizado donde corrige con muchísima más precisión que un profesor todas las notas de ese examen. Hoy en día la inteligencia artificial, no me salía la palabra, o un robot viene y te corrige el examen, una cosa así. Bueno, este diagrama tallo-hoja, los intervalos de clase son estos, tiene forma de árbol, ¿no? Porque este sería el tallo y las hojas o las ramas serían toda esta cantidad de notas que se van registrando en cada uno de los intervalos. Es el diagrama tallo-hoja que hemos arrastrado siempre del mismo problema de las 80 notas. Más allá que la corrija una plataforma de software con números decimales, con alta precisión, voy a agrandar la pantalla para que se vea cómo y para qué necesito estos datos que están acá para calcular el primer cuartil, o sea, el valor de X no superado por el primer 25% acumulado a la izquierda, o el percentil 25. O también se le puede decir el valor de X, el valor de X superado por el 75% de las mayores notas. Es lo mismo. Siempre hago ese jueguito de palabras porque es la forma de interpretar bien las cosas, porque esto podría cambiar el enunciado del profesor a propósito para ver si realmente entienden. Bueno, ahora voy a agrandar la pantalla con el objetivo de calcular Q1. Esto lo habíamos hecho ya antes, pero bueno, así se agranda la pantalla. Estamos en 300, sí, espero que se vea así. Estoy tratando de centrar la imagen. Eh, eh, bueno. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Se ve bien? ¿Y así se ve bien o no? no sé lo que dice arriba de para ello. Ah, no importa eso, no, lo que quería decir si se Ah, ve ok. bien No, 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 sí, sí, se ve el bien diagrama entonces. tallo hoja, me fui de imagen. ¿Esto se ve bien, el cuadrito? Sí, sí, sí. Bueno, si se ve bien, no hace falta agrandar la imagen. La agrandé, si no la pongo en 300 se ve muy grande. Bueno, si se ve bien, acá está el cuadro, que es el diagrama tallo-hoja de siempre, y con esa fórmula de interpolación lineal, de cálculo de percentiles, vamos a calcular el primer cuartil. Primer cuartil. El percentil 25%. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, yo lo había repetido en videos pasados, es localizar
ese primer 25% de acumulado a la izquierda del histograma. O sea, la probabilidad acumulada del 0,25. 0,25 está acá. 0,25, ¿por qué está indicando con una flecha este 24? ¿Por qué? Porque se supone de que 24 va a ser la frecuencia absoluta acumulada hasta este intervalo de clase 65-69. Bueno, esta columna es la frecuencia absoluta, ¿no? Acumulada. Y esta columna, esta primera columna es la frecuencia absoluta. La primera columna es la frecuencia absoluta y la segunda es la frecuencia absoluta acumulada, que va acumulando todas las frecuencias absolutas anteriores, ¿no? 1, 1, 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 11 es 14, 1 más 2 más 11 más 10 es 24. ¿Y por qué esta probabilidad acumulada del 25% del 0,25 está indicando con una flecha este 24? Bueno, porque si hago 24 sobre 80, ¿cuánto va a dar 24 sobre 80? A ver si se la cuenta acá abajo. No. Bueno, si hacen 24 sobre 80, eso va a dar aproximadamente un 25%. Por ahí no exactamente un 25, pero yo estoy haciendo la cuenta, claro, 24 dividido 80, ustedes también lo pueden hacer con la calculadora, 24 sobre 80. Y no me dio 24 sobre 80 0,25, me dio 0,3. Uno dice, pará, entonces me tiene que dar 0,3, ¿no? Me tiene que dar 0,25, no 0,3. Bueno, pará, este 0,25 está incluido dentro de ese 0,3, porque 0,30, que es 0,3, es superior o mayor a 0,25. Entonces el 0,30, que es 24 sobre 80, incluye este 0,25. Entonces, por eso el 0,25 está incluido dentro de este 24 sobre 80, que sería la frecuencia relativa acumulada o la probabilidad acumulada hasta este intervalo de clase. Entonces, una vez que localizamos ese 0,25 que está metido dentro de ese 0,30, ya sabemos que el 0,25 está metido acá dentro en este 24 sobre 80 que es 0,30 y por lo tanto esto corresponde a este intervalo de clase. Una vez que encontramos el intervalo de clase ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Bueno, ¿por qué? Porque el X, que es el valor que sería el percentil que uno tiene que ubicar, está metido dentro de este intervalo de clase. Después, el X sub I yo había dicho antes que es el extremo inferior del intervalo de clase donde está X, que sería 65. Y el Fx sub I menos 1 sería la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, ¿no? A este intervalo de clase. La frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo de clase sería 14 sobre 80. Y después Fi sería la frecuencia relativa o probabilidad correspondiente a este intervalo de clase, que es la frecuencia absoluta, que es 10 dividido 80. Y A es la amplitud del intervalo de clase, que siempre es 4, ¿no? Porque siempre todos estos intervalos tienen una longitud igual a 4. Entonces ya tengo todos los parámetros para calcular con la fórmula interpoladora de percentil el valor de X, que es lo que me está pidiendo el problema. Eh, bueno, bien. Luego aquí sigue el extremo inferior del intervalo de X. Bien. Eh, bien, perfecto. Eh, claro, está bien. O sea, todo esto que estoy revisando, ¿eh? Con esta fórmula
que es muy importante revisar para ver si lo puse bien también, es para colocar en esta fórmula todos estos valores que hemos calculado. Esto que está en rojo. Y bueno, lo reemplazo en la fórmula correctamente, despejo, me tengo que portar como un buen chico y despejar X. Supone esto dividiendo, multiplicando, multiplicando, dividiendo, este jueguito algebraico. Espejo X me da que el primer cuartil es aproximadamente 67,42. O sea, hemos calculado el primer cuartil, que corresponde al primer 25% desde los datos acumulados a la izquierda, o el valor de X no superado por el primer 25% de las notas inferiores. Se puede decir de varias formas. Y acá está escrito. Bueno, me quedo con esta imagen y nos vamos porque ya pasó media hora mientras me sigo tomando el café. Muy rico. Eh, Todavía falta un poco más de medida de dispersión, no mucho más. Pero bueno, ya vamos a ir terminando esto porque después, obviamente, pasaremos a otros temas. Estamos haciendo el camino de la estadística inferencial para entrar a los famosos temas que yo no mencioné, que a futuro serán estimadores, estimadores por intervalo de confianza, prueba o test de hipótesis, igual hay un montón de cosas para ver. Pero bueno, estamos viendo esto porque es la base fundamental estadística como para avanzar con eso. Así que los dejo con esto, repasen todo, traigan sus dudas. Seguimos con esto, es muy fácil, es muy sencillo, pero lo que tiene en sí la estadística, mucho concepto que se aplica en la vida real, en la ciencia, en el día de hoy. En el día a día se aplica todo, eso es lo que dices. Entonces, es muy importante repasar los conceptos, más allá de las fórmulas que son muy fáciles, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos en 45, espero que les haya gustado y a repasar. Así que bueno, les deseo un buen día. Chau, chau.